Señores, muy buenos días. Hoy es viernes. Uy, está haciendo frío, pero no tanto. Y por fin es uno de estos días que entre tantas ocupaciones, pues hay libre. Podemos salir, podemos viajar. Y nos dirigimos en este momento poco al sur de Islandia para ir a la tan popular, tan aclamada, tan mencionada Playa Negra. El nombre de esta playa es Reynisfjara. Y en el camino pues hay unos paisajes bellísimos. Quizás vamos a Skogafoss, que es esta caída de agua, esta cascada muy famosa donde Justin Bieber tiene un video, uno de sus videoclips es ahí. Y hay otros paisajes muy bonitos, así que nada, acompáñanos en esta aventura. Acá vamos a poner unas 10.000 coronitas de gasolina, algo más o menos costoso, pero es tanque lleno. Con 10.000 se llena el tanque. Y bueno, vamos en esta aventura por carretera o en islandés Smáfjordalur. La Playa Negra, la Reynisfjara, se encuentra aproximadamente a 188 kilómetros de la ciudad de Reykjavik. Esta hermosura que pueden ver aquí, que pueden ver allá. 188 kilómetros son aproximadamente 2 horas y 20, 2 horas y media. Es lo que vamos a estar en carretera. Por supuesto, para nosotros va a tomar un rato más de tiempo porque no vamos súper rápido. Ya vamos a ir conociendo, viendo los paisajes y grabando pues todo lo que vayamos encontrando en el camino. Si el video se hace muy largo porque está la cascada y está la playa y hay otras cosas, lo voy a hacer en 2 partes. Porque bueno, está más cool así, no voy a hacer un video de 40 minutos. Así que nada, lo que vayamos viendo en el camino lo vamos a grabar. Acompáñenme en esta aventura. Bueno, esto por aquí ya ustedes lo deben haber visto en anteriores videos en mi canal. Esto es la vía para Selfoss. Y de aquí pues seguimos yendo a varios. De aquí se agarran vías para muchos otros lugares. Por aquí es donde está el anuncio de que manejes con cuidado, porque bueno, puedes chocar y tal. Más adelante vamos a pasar una especie de escultura que está ahí con 2 carros que chocaron. Entonces bueno, es una vía muy peligrosa porque estamos en un sitio muy muy alto y el viento es muy muy fuerte. Entonces es este paisaje tan imponente. Aquí pueden ver, miren este cuadro tan hermoso. Son las 10:49 de la mañana en este momento y ahí está la cuestión de la escultura esa que está ahí con los carros chocados, porque esta es una vía, como les digo, muy peligrosa. Y allá a la izquierda pueden ver el vapor que está saliendo ahí hay una empresa, no recuerdo de qué, de cosméticos, algo así, y utilizan todo el calor que viene abajo de la tierra. Entonces bueno, increíble. Y el sol como se ve allá. Por lo menos esta es una de las partes más bonitas de la carretera, porque ya empezamos a bajar y en esta curva se empieza a ver todo el pueblo que está por allá abajo, valga la redundancia, se llama Hveragerði. Después de Hveragerði viene Selfoss. Y bueno, no solo el paisaje hacia allá abajo, sino el paisaje aquí al frente. Una hermosura. De hecho, por aquí hay una caída de agua. Vamos a ver si está activa. Si está activa o está congelada. No, ahí se ve. Bueno, no creo que se alcance a ver con el teléfono, pero no se ve. Pero está congelada. Está congelada. Ah, es esta, ya está congelada. Demasiado bonito esto. Aquí seguimos en la curva. Vamos a ver para este lado.
es la tercera ciudad más grande de Islandia. Primero es Reykjavik, luego Akureyri y luego Selfoss. Aquí es donde se produce, donde está la empresa de leche más grande, la Nimjolk, que hacen leche, yogur, queso, todo lo que sea derivado de lácteos viene de una empresa que está por aquí. También está el concesionario, como pueden ver aquí de la... Sigue derecho. Tengo el Waze puesto. Sí, es bonito, es bonito. Hemos venido un par de veces. Creo que esta es la primera vez que venimos que realmente se puede grabar, que el clima lo permite. Ojalá hasta la playa y más allá el sol se quede así, porque no es muy común que esto suceda. En 1.2 kilómetros. En la rotonda, sigue derecho. Esta parte también es muy conocida, es el puente que da entrada a la ciudad de Selfoss como tal. Aquí hay un lago que está congelado totalmente. Cuando es verano no está congelado, se ve muy bonito, azul cielo. Y aquí, justamente al bajar del puente, están los perros calientes más famosos de Islandia. Se hacen llamar así los... Sigue derecho. Los mejores y más famosos perros calientes de Islandia son estos que están aquí. El Vestapilsu. Un día venimos a comer. Bueno, voy en una posición, como verán, bastante cómoda, bastante agradable, porque pues no hay tráfico, no tengo muchos autos adelante, no hay curvas, no hay nada, entonces es como una recta eterna y vamos tranquilito por aquí. Acabamos de pasar Selfoss, acabamos de pasar otro pueblito también pequeñito y seguimos en la vía hacia la playa y la cascada. Según el Waze dice que falta como 1 hora más, 1 hora 10, así que bueno, seguimos aquí disfrutando del paisaje. Por cierto, vengo escuchando en la radio una banda islandesa que el bajista es amigo mío, me regaló el CD, está muy cool. Se llama Odinisus, no sé cuánto. Ahorita les muestro la carátula. Está bien chévere y pues sé que no va a haber problemas con derecho a autor. Pero sí, salió el sol sabroso. Crack. Esa es la banda, se llama, no sé si se pronuncia Reykjavik Odins. Suenan más o menos así. Poner una canción aquí para que se escuche. Bueno, por aquí acabamos de tomar un pequeño desvío para entrar a algo que dice las cuevas de Hekla. Y parece que hay unas pequeñas cascadas. En 5.5 kilómetros. Gira a la derecha en Björnfjallsjökull 2947. Nada, hay unas pequeñas cascadas, hay un par de cositas. Y es como una pequeña parada rápida para ver realmente qué es lo que hay. Así que bueno, vamos a ver. Ay. Camino sinuoso aquí. Me parece la vela extrema de todo. Mierda. Ok. Supuestamente. ¿Está grabando? Claro. Supuestamente por aquí vamos a llegar a una cascada. Un par de metros. Pero no sé. No sé, y no me gustan estos caminos porque se le explotó un caucho aquí. ¿Quién te viene a buscar? Nos hemos bajado del vehículo, el piso también está sinuoso aquí. Esto se llama Eigafoss. Bueno, la terminación Foss significa cascada. Nos bajamos rapidito para hacer una pequeña toma aquí. Saluda, hija. La chiquita. Esta naricita roja. Mira aquí cómo estoy parado sobre el hielo. Esto es una cascada congelada. Imagínense el frío que está haciendo aquí. Miren los bordes de la cascada, cómo está todo congelado. Una belleza, de verdad. El pedazo de toma que estoy haciendo aquí. Qué increíble. Qué increíble como una parte de la cascada está líquida y la otra totalmente congelada. Una belleza. Algo que me ha parecido muy curioso de esta cascada es que hay unas escaleras que te llevan mucho más allá, pero aquí dice no te acerques, río más adelante, y aquí dice
atención, no traspasar, atención, propiedad privada. Aquí pueden ver que estas escaleras llegan muy abajo realmente. Creo que podrías llegar al final. No sé, realmente no creo que esto sea propiedad privada, porque a ver, ¿quién viene aquí y construye una escalerilla? Pero creo que es más algo como... es muy peligroso, porque o sea, literalmente pues ya ahí está el agua. Y quizás no es para los turistas, quizás sea para algunos pescadores o algo así. Creo que esto es algo del gobierno normal y dice como que no te acerques, propiedad privada, para que no entres. Pero no creo que sea privado, y si lo es, bueno, es increíble. De hecho, allá hay un aviso que dice no pescar sin permiso, así que posiblemente esto sea un área pesquera en la cual necesitas permiso para operar. Excelente. Ahora seguimos caminando vía al vehículo, sigamos nuestro recorrido y esperemos que el sol se mantenga así de hermoso. Bueno, hicimos una pequeña parada rápida para abastecernos con agüita, una chucherita, comprar un cargador para el carro para que no vaya a ser que nos deje sin pila a mitad de camino, no queremos eso. Y seguiremos. Después de la cascada esta había algo que se llamaba Caves of Hekla, como las cuevas de un pueblo por aquí, pero estaba cerrado, me imagino que por el COVID y la cosa. Así que nada, seguiremos ahora nuestro destino. Está hasta ahora muy interesante el viaje, muy bonitos paisajes. Acabamos de entrar a un sitio que se llama Husboktur y parece ser un pueblito muy turístico donde hay muchas exhibiciones de volcanes, de lava y entre otras maravillas. También hemos visto varios guest house, varias casitas de hospedaje. Y bueno, seguimos en nuestro destino. Aquí necesitan que ir a la derecha o a la izquierda. Hicimos un pequeño desvío porque como podrán ver... En 300 metros, gira a la derecha, luego gira a la izquierda. ¡Mierda! Hicimos un pequeño desvío porque aquí a la derecha, como podrán ver, hay una cascada espectacular y estaba muy a orilla de calle, así que bueno, para allá vamos en 2 minutos. Nos encontramos caminando hacia la hermosa cascada. Está muy sabroso el clima, muy sabroso. No sé si aquí porque estamos como en un foso, pero no pega brisa, no pega nada. Lo que sí está más o menos frío, pero una belleza. La verdad que qué increíble, Dios. Qué bonito. Qué paisaje. La nieve, la cascada. Hacia allá el cielo más azul. Una belleza. No, de verdad, increíble, majestuoso. Me da mucha risa porque se hace hielo en la baranda esta. Muy chévere todo. Sigamos a nuestro destino porque parece que el sol se está yendo y no me agrada. Miren qué nivel esta carretera aquí con estos paisajes. Ya estamos muy cerca de la playa y hemos visto muchísimas, pero muchísimas casas que le hacen a los trolls, a los elfos, a las hadas. Quizás de regreso, si todavía hay buen sol y bueno, hay caminos por donde podamos hacerlo, vamos a acercarnos a una de estas casas. Pero de verdad que los caminos por carretera aquí, una belleza para manejar. Ya estamos casi llegando a nuestro destino. De hecho ya pasamos el Skogafoss, que también pues vamos a ir en cuanto regresemos de la playa. Por lo menos aquí está una. Obviamente esta no es de elfo ni nada, pero llama la atención. Claro, ya está abandonada, pero llama la atención cómo está enterrada prácticamente en la montaña. Y así como esa, pues un montón. Bueno, esto es lo primero que nos encontramos ya al entrar. Ya nos desviamos de la vía principal. Estamos entrando en lo que es la vía hacia la playa negra, hacia la
Spartan Fierro. Y de verdad que son muy bonitos los paisajes. El sol está colaborando demasiado con nosotros. Así que pues vamos a poder tomar unas buenas fotografías, hacer un buen videíto. Muy bonito esto. Y lo primero que ves al entrar también es que la Black Beach Restaurant, la Black Beach Suites, la Black Beach Tours, todo es como, saca mucho provecho a todo lo turístico. Bueno, ya hemos llegado, por supuesto, vamos a caminar, vamos a ver cómo es. Llama la atención sitios como este que son turísticos, totalmente cerrados, la cantidad de hoteles que están dejando de hacer dinero por el tema del COVID, ya que bueno, no es ningún secreto que la mitad de la economía de este país se mueve con el turismo y la otra mitad con la pesca, pero aún así pues nada, hay que esperar a que todo regrese a la normalidad. Sin embargo, me cuenta Margie que los baños están limpiecitos, como que viene alguien y le hace mantenimiento, las carreteras perfectas. Y bueno, a lo que vinimos, la Playa Negra. Una de las primeras cosas que vemos antes de entrar a la playa es prohibido nadar, advertencia de las olas, advertencia de derrumbe. Y aquí tenemos corrientes del océano muy peligrosas, olas mortales. Nunca le des la espalda al océano y supervisa a los niños. De hecho, aquí te dice, bueno, que no te metas y tal. Y aquí, lamentablemente, pues esta es una turista que falleció y salió en las noticias. Recientemente, turista muerta, porque es muy bonito, muy turístico, muy playa negra y todo lo que sea, pero es súper peligroso porque las corrientes simplemente te arrastran y ya, no puedes hacer más nada. Así que vamos a estar aquí. Coño, mira, aquí te dice peligro en español. O sea, por todos lados te dan señales de que, viejo, estás entrando en un área muy peligrosa. No te metas al agua ni hagas ninguna estupidez. Aquí está esta cueva que ya vamos a ver qué tiene dentro. Y una cosa importante, fíjense ahorita dónde está el agua, que el agua está allí. Pero si se dan cuenta, todo esto aquí está más oscuro. O sea que cuando la marea está alta, el agua llega hasta aquí. Esto es lo peligroso de las corrientes, que te descuidas y una ola de esas puede venir, te arrastra y ajá, chao. Esto vendría siendo la estructura natural de esta cueva. Y bueno, aquí un poco más de la playita. Básicamente la playa, la parte que uno puede caminar llega hasta allá. Por supuesto no voy a ir porque es muy peligroso esto, como ya acaban de ver por todos lados. Dice que es muy peligroso, que es muy bonito, pero hay que andarse con cuidado. También lo que te dice que nunca le des la espalda al agua es precisamente porque si uno está así y no te estás dando cuenta, estás viendo otra cosa, puede llegar una ola. Miren esa ola. Puede llegar una ola como esa y te arrastra, y las corrientes son fuertísimas. Bueno, o sea, esa corriente te agarra, te arrastra y bueno, se llamaba. Esa estructura que está allá, bueno, estructura no, una cuestión natural, salen todas las fotos. Y de verdad que es muy bonito, es muy imponente este paisaje. Pero de verdad que hay que tenerle mucho respeto. O sea, no pienso ni acercarme a tocar el agua. Quería tocarla, pero no. O sea, siento que te acercas y la tocas y te puede arrastrar. Bueno, hasta aquí el recorrido de la Playa Negra. Uy, qué buena ola. Aquella. Hasta aquí el recorrido de la Playa Negra. Se podría caminar un
un montón hacia allá, pero ajá, o sea, demasiado lejos. Además estamos con la bebé y eso, y queremos ir a otros sitios. No sé si deje el video hasta aquí, no sé qué tan largo sea hasta este momento. Si es hasta aquí, nos vemos en el próximo video, y si no es hasta aquí, seguimos para la cascada. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella!